Mi nombre es Mariana Torres, tengo 43 años y soy magistrada en el Tribunal Superior de Justicia, especializada en Derecho Corporativo y Financiero. Pero para mi familia, en especial para mi tío político Esteban Rivas, yo no soy más que la sobrina que trabaja en oficinas del gobierno, una simple empleada sin mayores aspiraciones. Lo irónico es que, durante los últimos 5 años, he presidido algunos de los casos corporativos más complejos del país, incluyendo varios que afectan directamente a sus empresas. Todo comenzó hace 8 años, cuando mi prima Camila se casó con Esteban, un empresario muy reconocido, dueño de una cadena de restaurantes y de varias propiedades comerciales en la ciudad de Guadalajara. Durante la boda, cuando me presentaron como Mariana, la que trabaja en el Poder Judicial, Esteban no dudó ni un segundo en sacar sus propias conclusiones. Con una sonrisa condescendiente me dijo, qué bien. Es importante que las mujeres tengan un empleo estable, aunque no sea muy ambicioso. No me molesté en corregirlo. En ese tiempo, yo ya era jueza de primera instancia y recién había terminado una maestría en Derecho Corporativo. Mi trabajo requería discreción absoluta y había aprendido que, en reuniones sociales, lo más prudente era mantener un perfil bajo. El malentendido se fue consolidando en las siguientes reuniones familiares. Esteban siempre me preguntaba lo mismo, ¿y cómo va la oficina? Seguro es un trabajo tranquilo, sin muchas preocupaciones, ¿verdad? Mientras él hablaba de lo pesado que era manejar sus restaurantes y de lo estresante que resultaba llevar las cuentas, yo guardaba silencio. En esos mismos días, estaba revisando disputas corporativas 100 veces más complicadas que administrar una cadena de locales gastronómicos. Pero nunca lo interrumpí. La realidad es que mi labor era fascinante y exigente. Como magistrada especializada, me encargaba de casos de fusiones empresariales, litigios internacionales y fraudes financieros multimillonarios. Mis sentencias podían afectar a miles de empleados y mover millones de pesos en el mercado. Incluso había dictado resoluciones que se citaban como precedentes en conferencias internacionales. Pero para Esteban, yo era simplemente la sobrina conformista. Sin visión de grandeza, 3 años atrás fui ascendida a magistrada. Mi nombramiento apareció en los principales periódicos nacionales. Sin embargo, Esteban jamás se enteró, él solo leía las secciones de negocios y deportes. Para él, lo importante eran sus ganancias, sus restaurantes y sus inversiones. Cada Navidad me hacía la misma pregunta, como si se tratara de un chiste personal. ¿Sigues en el mismo trabajito? Ya deberías buscar algo mejor, Mariana. A tu edad ya deberías haber hecho algo de peso en tu vida. Sus comentarios eran cada vez más hirientes. En cada cena familiar encontraba la forma de compararme con alguien más. Miren a mi sobrino Rodrigo, abrió su propia consultoría. Eso sí es ambición. No como otros, que se conforman con un sueldo seguro, lo que él ignoraba era que yo ganaba más en un año de lo que él facturaba en su restaurante más exitoso. Pero mi discreción me impedía presumirlo. Yo sabía perfectamente que el poder y el respeto verdaderos no se gritan. Se demuestran en silencio este año. La cena de Navidad se organizó en la nueva mansión de Esteban, en una exclusiva zona residencial de Guadalajara. Como siempre, invitó no solo a la familia, sino también a varios de sus socios y a un grupo de abogados que lo asesoraban en sus negocios. Para él, mezclar celebraciones familiares con oportunidades de negocio era la mejor forma de mostrar su supuesto éxito en Mariana. Siéntate allá, me indicó, señalando una mesa apartada del comedor principal. Aquí se hablará de negocios, no te aburras. Estarás más cómoda con las esposas y los niños. Mi prima Camila me lanzó una mirada de disculpa, pero guardó silencio. Yo tampoco protesté. Me senté en la mesa asignada, aunque desde ahí podía escuchar claramente las conversaciones de negocios que Esteban sostenía con sus invitados. Mientras partía su carne, se quejaba con eris de experto. El problema con estas nuevas regulaciones corporativas es que los burócratas del gobierno no entienden cómo funciona el verdadero mundo empresarial. Sus invitados asentían con respeto, aunque sus comentarios revelaban un entendimiento superficial de las leyes que criticaban. Yo sonreí para mis adentros. Esas regulaciones de las que se burlaban eran resultado directo de decisiones judiciales que yo misma había redactado en casos de fraude financiero. En ese momento, Esteban levantó la voz para incluirme en su discurso. ¿Verdad que sí, Mariana? Tú que trabajas en el gobierno, sabes lo absurdo que es todo ese papeleo inútil. Todas las miradas se giraron hacia mí.
Yo respondí con calma, las regulaciones siempre tienen razones específicas. Pero él me interrumpió, riendo, por eso yo prefiero tratar con abogados de verdad, no con burócratas que solo entienden de sellos y trámites. Hizo una pausa teatral y concluyó. El derecho corporativo es demasiado complejo para que una simple oficinista pueda comprenderlo. Sentí como si me abofeteara frente a todos. No solo me estaba menospreciando, sino que además lo hacía exhibiéndome delante de su familia, socios y abogados. Yo mantuve el rostro sereno. Él sonrió satisfecho, convencido de que había dejado claro quién era el verdadero experto en la sala. Lo que Esteban no imaginaba era que, esa misma noche, el mundo que tanto presumía se derrumbaría delante de todos. El ambiente en la cena se llenaba de risas falsas y comentarios altisonantes. Esteban seguía disfrutando del papel de gran empresario, explicando a sus invitados cómo las regulaciones financieras eran un obstáculo para su creatividad comercial. Yo escuchaba en silencio, sabiendo que la realidad era muy distinta. Esas mismas regulaciones existían porque magistrados como yo habíamos enfrentado incontables casos de corrupción y fraude. De pronto, el timbre de la casa sonó con insistencia. Esteban frunció el ceño, molesto por la interrupción en medio de su discurso. Deben ser mis abogados, dijo con tono de importancia. Les pedí que vinieran después de las 9 para revisar unos contratos urgentes. Ellos sí saben lo que es dedicación profesional. Camila, su esposa, fue a abrir la puerta. Al cabo de unos segundos, regresó acompañada de 3 hombres con trajes impecables. Los reconocí de inmediato, el licenciado Méndez y la licenciada Robles, 2 de los abogados corporativos más prestigiosos de la ciudad, y un tercero más joven. Seguramente un asociado de su despacho. Disculpen la tardanza. Señor Rivas, dijo Méndez mientras se acercaba al comedor. El tráfico navideño estaba imposible, pero apenas me vio sentada en la mesa lateral, se detuvo en seco. Su expresión pasó de cortesía profesional a sorpresa absoluta. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Magistrada Torres, balbuceó, visiblemente nervioso. No esperábamos encontrarla aquí. El silencio fue inmediato. Las conversaciones se apagaron como si alguien hubiera cortado la electricidad de golpe. Todos giraron la cabeza hacia mí. ¿Magistrada?, repitió Esteban, confundido, mirando alternativamente a sus abogados y a mí. La licenciada Robles se puso rígida y bajó la voz. Señor Rivas, ¿acaso no sabía que la magistrada Torres preside el tribunal especializado que lleva su caso de fusión con Restaurantes del Pacífico? Esteban parpadeó varias veces, como si le costara procesar lo que acababa de escuchar. ¿Ella es mi sobrina?, balbuceó. No, ella es secretaria. El abogado joven lo miró con asombro. Con todo respeto, señor, la magistrada Torres es una de las juristas más reconocidas en derecho corporativo de México. Una oleada de murmullos recorrió la mesa. Los socios de Esteban comenzaron a mirarse entre sí, claramente sorprendidos por la revelación. Yo me levanté despacio de mi silla y avancé hacia la mesa principal. Sentí todas las miradas clavadas en mí, algunas de sorpresa, otras de respeto y unas cuantas de puro nerviosismo. Con voz serena dije, estas regulaciones ridículas de las que hablaban hace un momento fueron diseñadas basándose en sentencias que yo redacté después de analizar cientos de casos de fraude. Los abogados asintieron rápidamente, confirmando mis palabras. Así es, agregó Méndez. El trabajo de la magistrada Torres es citado incluso por tribunales internacionales. El rostro de Esteban perdió todo el color. Abrió y cerró la boca, incapaz de articular palabra. Finalmente susurró, pero, tú dijiste que trabajabas en el gobierno. Lo miré directamente a los ojos. Trabajo en el Poder Judicial. Soy magistrada especializada en Derecho Corporativo y Financiero. La licenciada Robles intervino con voz firme. Señor Rivas, la magistrada Torres es quien dictó la última resolución sobre el caso Santander. Su análisis fue brillante. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, reevaluando cada palabra que Esteban había dicho durante la velada. Sus gestos altivos ahora parecían huecos. Sus comentarios anteriores sonaban como burlas ridículas frente a la realidad. Yo continué, Esteban, llevas años menospreciándome porque asumiste que no tenía ambición ni logros. Pero la verdad es que he dedicado mi vida a la justicia y a la transparencia. Y, créeme, esas trincheras de los negocios reales de las que tanto hablas son exactamente lo que reviso todos los días en el tribunal. El silencio era tan profundo que podía escucharse el tic-tac del enorme reloj de pared en el comedor. Esteban intentó recuperar la compostura. Yo no sabía
Si me hubieras dicho, ¿y tu actitud habría sido diferente? Lo interrumpí con calma. ¿O simplemente habrías medido tus palabras con más cuidado? No respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier excusa. Los abogados intercambiaron miradas tensas. El joven asociado, con evidente incomodidad, dijo en voz baja: «Señor Rivas, sobre el caso de Restaurantes del Pacífico, hay ciertas irregularidades en la documentación financiera que debemos resolver antes de la audiencia». La tensión aumentó aún más. Los invitados, que hasta hacía unos minutos lo admiraban como un gran empresario, ahora observaban con desconfianza. Yo me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me detuve, mirando a toda la mesa. Añadí: «El verdadero respeto no se mide por títulos ni cargos, Esteban, pero es en los momentos como este, donde se revela quién eres en realidad». Y dejé que el silencio hablara por mí. Las semanas posteriores a aquella cena de Navidad fueron interesantes. El silencio incómodo que había quedado en el comedor esa noche se transformó en rumores familiares. Nadie volvió a mirar a Esteban con la misma admiración de antes. Su imagen de empresario exitoso se había resquebrajado cuando sus propios abogados lo llamaron cliente frente a mí, la supuesta sobrina secretaria que en realidad dictaba las resoluciones que él despreciaba. Pero lo más inesperado fue su cambio repentino de actitud hacia mí. De pronto, Esteban me llamaba constantemente. Sus mensajes iban desde disculpas desesperadas hasta intentos torpes de congraciarse conmigo. «Mariana, quiero pedirte perdón por mi ignorancia», me dijo en la primera llamada. «No tenía idea de tu posición, ni de lo importante que eres». Yo lo escuché en silencio unos segundos antes de responder: «Esteban, el problema no es que desconocieras mi cargo. El problema es cómo trataste durante años a alguien que tú creías menos importante que tú». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Finalmente contestó con voz apagada: «Tienes razón. Fui un necio». Pero sus disculpas no siempre eran tan puras como parecía. Había llamadas en las que, entre excusas y palabras amables, intentaba deslizar comentarios sobre sus casos legales. «Quizá podríamos almorzar juntos para que me des tu perspectiva sobre las nuevas regulaciones», propuso en otra ocasión. Nada formal, solo una conversación entre familia. Respiré hondo antes de responderle con firmeza: «Eso sería totalmente inapropiado, Esteban. Si tus abogados te sugirieron que me buscaras de esa forma, entonces necesitas abogados nuevos». Él se quedó callado, derrotado por mis palabras. Mientras tanto, el caso de Restaurantes del Pacífico avanzaba en los tribunales. Las supuestas irregularidades menores que mencionaron sus abogados en Navidad resultaron ser violaciones graves a las regulaciones de transparencia financiera, documentos falsificados, balances maquillados y contratos firmados bajo condiciones dudosas salieron a la luz. Mi tribunal dictó una resolución clara: una multa millonaria y la obligación de reestructurar toda la contabilidad de sus negocios. La noticia salió en varios periódicos de circulación nacional, y aunque el fallo llevaba mi firma, yo nunca hice referencia a mi parentesco con Esteban. La ley era la ley, y mi deber era aplicarla sin favoritismos. En febrero tuvimos otra reunión familiar, esta vez en casa de mis padres. Yo llegué como siempre, saludando con naturalidad, pero noté la diferencia de inmediato. Esteban me trataba con una exagerada cortesía que rozaba lo ridículo. «Mariana, qué honor tenerte aquí», dijo apenas crucé la puerta. «¿Quieres sentarte en la cabecera de la mesa?» «Estoy bien en mi lugar de siempre», respondí sonriendo. Pero él insistía una y otra vez, como si quisiera compensar años de desprecio en un solo día. «Tú eres una magistrada, deberías estar con los profesionales». Lo miré fijamente y respondí con calma: «Esteban, el respeto no debe depender de los títulos ni de las posiciones. Si solo me tratas diferente porque conoces mi cargo, entonces realmente no me respetas a mí». El resto de la familia guardó silencio. Todos entendieron el mensaje, incluso aquellos que alguna vez habían apoyado la arrogancia de Esteban. En los meses siguientes, su actitud se volvió casi obsesiva. Donde antes me ignoraba o me ridiculizaba, ahora buscaba mi aprobación en cada palabra. Durante una comida, incluso me preguntó con tono humilde: «¿Podrías explicarme por qué existen esas nuevas reglas sobre auditorías financieras?». Yo lo miré sorprendida. «Las mismas reglas que llamaste ridículas en Navidad», le recordé. Se sonrojó visiblemente y bajó la cabeza. En junio, durante la fiesta de cumpleaños de Camila, sucedió algo que me sorprendió. En medio del brindis, Esteban levantó su copa y, delante de todos, dijo: «Quiero pedirle perdón a Mariana frente a la familia. Durante años la traté de manera injusta porque juzgué sin saber. Mi ignorancia y mis prejuicios me cegaron.
Se hizo un silencio solemne. Yo lo miré a los ojos, buscando señales de sinceridad. Acepto tus disculpas, Esteban, respondí finalmente, pero espero que hayas aprendido a tratar a todas las personas con respeto, no solo a aquellas cuyo poder reconoces. Él asintió con los ojos humedecidos. No sé si era pura emoción o miedo a mis sentencias, pero por primera vez lo sentí vulnerable. La vida, pensé en silencio, tiene maneras curiosas de poner a cada quien en su lugar. Pasó un año desde aquella cena navideña que cambió por completo la dinámica de mi familia. Esteban, aquel hombre arrogante que durante años me había ridiculizado, ya no era el mismo. La multa millonaria, las investigaciones y, sobre todo, la vergüenza pública de haber quedado expuesto frente a todos, lo obligaron a replantearse muchas cosas. Yo lo observaba con cierta distancia, no porque guardara rencor, sino porque aprendí que el respeto verdadero no se mide en palabras, sino en acciones sostenidas con el tiempo. En la Navidad siguiente, nuevamente nos reunimos en casa de mis padres. Cuando llegué, Esteban me recibió en la puerta con una sonrisa humilde. Mariana, dijo con voz serena, gracias por venir. Para mí es un honor tenerte aquí. Noté que ya no había exageración en su tono. No trataba de impresionarme ni de exhibir cortesía forzada. Simplemente hablaba con sinceridad. Durante la cena, se comportó de manera distinta. No interrumpió a nadie, no presumió de sus negocios, ni trató de imponer sus opiniones como verdades absolutas. Más bien, escuchaba, preguntaba con interés genuino sobre la vida de cada miembro de la familia. Incluso felicitó a mi primo más joven, que trabajaba como maestro de primaria. Educar a los niños es una labor admirable, dijo con seriedad. No todos podemos con tanta responsabilidad. Yo lo miraba en silencio, sorprendida por aquel cambio que, aunque difícil de creer, parecía auténtico. Después de la cena, Esteban me buscó en el jardín, donde me había apartado para tomar un respiro. Quiero agradecerte, Mariana, me dijo, no solo por haberme expuesto aquella noche, sino por enseñarme una lección que necesitaba aprender. Lo miré con cautela. ¿Y cuál fue esa lección? Que la verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos lo mucho que ignoramos, y que no podemos tratar a los demás según la posición que creemos que ocupan, sino por el valor que tienen como personas. Por primera vez en muchos años, sentí que hablaba desde el corazón. Sus negocios también habían cambiado. Ya no veía las regulaciones como enemigos, sino como herramientas necesarias para la transparencia. Implementó controles internos en sus restaurantes. Contrató auditores independientes y despidió a varios socios que insistían en seguir con prácticas dudosas. Incluso me enteré, por terceros, que había empezado a dar charlas a jóvenes emprendedores, explicando la importancia de respetar la ley desde el inicio. Irónico, pensé, viniendo de alguien que antes se burlaba de las normas, pero, al mismo tiempo, era una muestra de que había aprendido de verdad. En la familia, la transformación también era evidente. Donde antes imponía su voz como autoridad indiscutible, ahora escuchaba y mostraba interés sincero. En más de una ocasión, lo vi reprender a alguien que menospreciaba el trabajo de otro. Nunca subestimes a nadie, decía con firmeza. Las apariencias engañan. Yo sabía que su cambio no era solo por temor a mis resoluciones judiciales. Había algo más profundo, un reconocimiento de que la soberbia lo había alejado de los suyos y lo había puesto en riesgo. Un día, meses después de aquella segunda Navidad, me llamó sin rodeos. Mariana, necesito tu consejo. No como magistrada, sino como persona. ¿Cómo lograste mantener la calma todos esos años mientras yo te humillaba? Sonreí al escuchar su pregunta. Porque sabía que mi valor no dependía de tu opinión, respondí. Y porque aprendí que a veces la mejor venganza es el silencio. Esteban guardó silencio largo rato, como procesando cada palabra. Finalmente me dijo, gracias. Ojalá hubiera entendido eso antes. Esa conversación fue el cierre que yo necesitaba. Comprendí que, aunque el dolor de sus desprecios había sido real, también había servido para transformarlo. Hoy, cuando miro atrás, pienso en la ironía de aquella primera cena navideña en su mansión. Durante años me trató como si fuera invisible, como si mi vida profesional no valiera nada, sin saber que yo era, precisamente, quien escribía las reglas que regían su mundo empresarial. Pero más allá de la justicia o la venganza, me quedo con algo más valioso, la certeza de que las apariencias engañan, y que el respeto genuino no se otorga por títulos ni cargos, sino por reconocer la dignidad en cada persona. Cada vez que alguien en mi familia hace un comentario condescendiente sobre el trabajo de otro, Esteban es el primero en alzar la voz.
Cuidado. Nunca sabemos de verdad quién tenemos frente a nosotros, y yo, en silencio, sonrío. Porque entiendo que la vida se encargó de darle la lección que yo nunca busqué enseñarle, pero que él necesitaba aprender. A veces la vida nos demuestra que la venganza más dulce no se ejecuta con gritos ni con violencia, sino con la verdad y la dignidad intacta. La historia de Mariana y Esteban nos recuerda que el respeto no se mendiga ni se impone. Se gana. Y una vez perdido, cuesta caro recuperarlo de él. Que creyó tenerlo todo bajo control, terminó aprendiendo que las máscaras siempre queden y que los secretos, por más que se oculten, tarde o temprano salen a la luz. Ella, que soportó años de humillaciones, demostró que la fuerza más grande no está en la venganza inmediata, sino en la paciencia y en dejar que la vida coloque a cada quien en su lugar, quizás. Al escuchar este relato, tú también recuerdes a alguien que te subestimó, que te engañó o que pensó que podía pasar por encima de ti. No lo olvides, el tiempo siempre cobra su precio y la justicia de una u otra forma termina llegando. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal. Activa la campanita y acompáñame en los próximos relatos, porque lo que viene te dejará sin aliento. Aquí contamos historias que abren heridas, pero también dejan cicatrices con lecciones. No te lo pierdas.